Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Este fin de semana me sorprendí varias veces. En el recorrido que hago de la gran prensa colombiana, es decir, de la revista Semana, El Tiempo y El Espectador del domingo, con la ausencia de un debate acerca del papel del fiscal general en esta coyuntura complicada de crisis en el mundo de la justicia y de corrupción. Y me sorprendí aún más cuando leí en la tradicional sección Sube y Baja de Semana que no hay debate, porque aparentemente el debate ya quedó saldado. Y es que así se lee en la sección que les acabo de mencionar cómo es que esta semana subió el fiscal Néstor Humberto Martínez. Y aquí abro comillas. Las trascendentales decisiones que ha tomado contra la corrupción en la Corte Suprema de Justicia demuestran su imparcialidad y dejan sin argumentos a quienes no creían en su independencia. Es decir, la imparcialidad de Martínez quedó ahora demostrada, dice Semana, y además todos los que tenían argumentos para generar un debate alrededor de su gestión quedaron sin argumentos, literalmente sin argumentos. El lavado de imagen al fiscal no es exclusivo de la revista Semana, donde curiosamente, además en las páginas de opinión, Daniel Coronel y María Jimena Duzán sí hacen cuestionamientos a su gestión y a su responsabilidad política por los vínculos por personas hoy muy cuestionadas como el exmagistrado Leonidas Bustos. No es solo Semana, les decía, hicimos un seguimiento juicioso de todos los artículos del Espectador y del Tiempo del domingo y no encontramos ni una mención al pasado del fiscal que por lo menos merece una explicación. Y es que aquí no se trata de un asunto de gusto o de disgusto con la figura del fiscal general. El problema es que hay suficientes elementos objetivos que merecen un debate, una opinión, al menos algunas explicaciones sobre el papel del fiscal general, el jefe del ente acusador en Colombia, en hechos recientes que han generado este gran debate alrededor de la corrupción en la justicia colombiana. Y voy a mencionar solo dos de esos elementos. Soy Gustavo Moreno, director nacional anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. En representación del fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, quiero invitarlos este 13 de enero al Centro de Convenciones de la ciudad de Montería. Estaremos haciendo presencia al grupo élite de la Fiscalía, el bloque de búsqueda de los corruptos, escuchando las denuncias públicas en contra de la corrupción. Gustavo Moreno era el director anticorrupción de la Fiscalía de Martínez. Este es un cargo de libre nombramiento. Es decir, fue Néstor Humberto Martínez quien nombró a este señor. Y el señor, según se descubrió por los audios que mandó a Colombia la DEA, estaba cobrando sobornos a políticos para enterrar sus casos. Gustavo Moreno, según versiones periodísticas, además fue nombrado en la Fiscalía por su cercanía con Leonidas Bustos, el hoy exmagistrado mencionado por cobrar sobornos a políticos que tenían procesos en la Corte Suprema de Justicia que él integró. Segundo elemento. Leonidas Bustos. Leonidas Bustos fue, según la revista Semana, el jefe de campaña en la Corte Suprema de Justicia de la candidatura de Néstor Humberto Martínez para llegar a ser elegido fiscal. Y es que, ojo, tenemos que acordarnos, es la Corte Suprema de Justicia la que elige al fiscal. Y lo eligió justo luego de que Leonidas Bustos dejara esa corte, pero según diversas versiones, mantuviera ahí el grueso de su poder. Entonces, Néstor Humberto Martínez no solo es el fiscal que ha tenido el gusto de divulgar toda la información que le ha llegado de Estados Unidos con relación a Leonidas Bustos y a Gustavo Moreno, es también el fiscal que no ha explicado cómo llegó Gustavo Moreno a su propia fiscalía y cómo fue que el hoy muy cuestionado exmagistrado Bustos ayudó en su elección para la Fiscalía General de la Nación. Y todo esto es muy importante sobre todo para saber si Néstor Humberto Martínez es en realidad el hombre que desde la Fiscalía va a soltar todo el poder investigador y acusador de ese ente contra el meollo de la corrupción en la justicia en Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar del papel, como les decía, del fiscal general en esta coyuntura donde hay muchos cuestionamientos alrededor de la justicia y de su efectividad para llegar a los corruptos, nos acompaña Angélica Lozano, es abogada, representante por Bogotá del Partido Alianza Verde, una de las promotoras de la consulta anticorrupción y además una de las personas, y esto no mucha gente lo sabe, que más trabajó el tema de la reforma a la justicia que nunca se logró.
Mi primer año en el Congreso lo dediqué al equilibrio de poderes y me la jugué toda por lograr un tribunal de aforados, por algo que reemplazara la comisión de acusaciones, porque es sinónimo pleno de impunidad. No importa, esto no es de nombres de fulano o sutano. Cualquier persona que sea aforada porque es magistrado de cualquier corte, ocupa la Fiscalía General de la República o la presidencia, tiene per se impunidad por siempre, y por eso hubo tantos obstáculos a esa reforma. Para allá vamos, después de que pasemos por el fiscal. Luis Felipe Henao fue ministro de Vivienda, es abogado también, y a ver, yo no sé si es justo decirlo y usted me va a corregir, usted es del partido del fiscal general. Sí, ¿Está bien o no? Cambio Radical, sí. Y el fiscal también, y bueno, y dejémoslo ahí, está bien. Está bien. Yo estoy de acuerdo con Angélica. Yo creo que uno de los grandes problemas que hoy tiene la justicia es que no tiene un juez natural que lo pueda juzgar. Creo que la impunidad ha llevado a que se desborden todo lo que está pasando en la crisis que estamos viviendo, más otros vicios que no se lograron subsanar o curar en esa reforma a la justicia que fue fallida. Entremos al tema del fiscal, y yo quiero hacer aquí un poquito de historia y de constitucionalismo básico, y es cómo se elige al fiscal general, y esto es importante, aunque lleva ya más de un año en el ente acusador, Néstor Humberto Martínez, es importante recordar cómo llegó allá. Entonces esto es el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y lo traigo porque en un programa hace unos días yo me dejé convencer de un par de panelistas muy persuasivos que me dijeron que no, que el fiscal lo había elegido el Senado. No, es la Corte Suprema de Justicia, y creo que eso es importante en esta coyuntura porque estamos hablando de un caso sin precedentes en la rama judicial, de 3 exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que están enredados. Ninguno de ellos estaba, entiendo yo, en la Corte cuando Néstor Humberto Martínez fue electo. Pero esto... Bustos creo que sí. Bustos no lo pude confirmar. Bustos estuvo hasta el 16. Bustos no alcanzó a estar en la elección de Néstor Humberto Martínez. No alcanzó a estar, ¿cierto? Estuvo en la campaña, fue el jefe de debate, el jefe de campaña. Claro, y entonces hable un poquito de eso. ¿Por qué necesita un fiscal un jefe de campaña, un jefe de debate? Lo primero es recordar que en esa Corte Suprema se necesita mayoría calificada. Son 16 votos, si no estoy mal, y hubo una larga interinidad, un largo lapso en que no se podían poner de acuerdo porque básicamente ningún candidato lograba los 16 votos. Esto pasa mucho cuando se eterna la Corte Constitucional, o pasó con la Fiscalía. En este primer año del Congreso, el año 14 al 15 que tramitamos esta reforma, yo pude conocer ahí al entonces presidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, al entonces superministro de la presidencia, que era Néstor Humberto Martínez, y tuve que lidiar con el entonces fiscal Montealegre. Estos 3 personajes hicieron una coalición sólida, fuerte, para hundir la reforma que generaba este tribunal de aforados. Montealegre llegó a decir que esto era como un segundo asalto al Palacio de Justicia, es decir, quitar esa comisión de acusaciones que es inútil, y reemplazarla por magistrados, por gente dedicada exclusivamente a investigarlo. Eso era como quemar el Palacio de Justicia, es decir, a Montealegre solo le servía lo que hay, la inútil comisión de acusaciones. Quiero contar además que yo me peleé y hice no tan inútil, sacó a Pretel. Hay una excepción que tiene su historia. Yo me hice elegir miembro de la comisión de acusaciones para comprender por qué no funcionaba, y le puedo decir hoy al país, no es por el nombre de fulano o sutano que la integre, puede entrar Batman y Robin, no es por las personas que hacen parte de ella, es el diseño institucional. La comisión de acusaciones tiene ya 130 años, está diseñada para que no funcione, la investigación recae, el cuerpo técnico que hace la Fiscalía, la práctica de pruebas y todo, es la Fiscalía General de la República. Entonces, un investigado, un aforado, que es quien ocupa el cargo de fiscal general, es quien dirige la práctica de pruebas.
Entonces hay unas anomalías estructurales y logramos, con esto termino, a pesar de este Congreso que todos lo criticamos, a pesar de un Congreso con tantos vicios, logramos hacer la reforma. A pesar del poder de Montealegre, de Bustos y Néstor Humberto, se cayó en la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, que dijo que sustituía el espíritu de la Constitución. Si usted quería ahí meter... Sí, varios temas. Primero, estoy de acuerdo con Angélica. Yo creo que, bueno, que logramos hacer la reforma. Esa reforma salió con grandes problemas del Congreso, problemas como los micos que metió el secretario general del Senado, que fue un gran problema a nivel nacional, donde mucha gente quería además aforarse, por eso, para generar impunidad. Pero eso fue el anterior, periodo anterior. Pero estoy hablando de la primera reforma del año 2010. Okay. Esa reforma fue presentada por el Congreso y es muy por el gobierno, y es muy importante que las personas que se están viendo sepan qué hay detrás de bambalinas. El gobierno nacional presentó una reforma en el 2010 donde buscaba un equilibrio de poderes, donde buscaba que no se diera la impunidad, que empezaran a limitarse todos los beneficios que tenían los aforados, a que se quitaran algo fundamental que es lo que está pudriendo la justicia, y son las facultades electorales, elegir al fiscal, elegir al auditor, elegir al procurador, donde todos tienen a la familia en cualquier... Sí. A la familia, a los magistrados auxiliares en cada una de estas instituciones. Y lo que la gente no sabe es que esa reforma duró conciliándose un año. ¿Y saben cuántos artículos se conciliaron de 32? 0. El gobierno, de todas maneras, un año después presentó la reforma. Y la Corte Suprema de Justicia se retiró y dijo que esa reforma violaba las garantías, lo que está diciendo Angélica. El magistrado Bustos dijo que violaba las garantías. Ustedes saben con qué amenazó la Corte Suprema de Justicia al gobierno nacional, diciéndolo que lo iba a demandar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque esa reforma violaba la democracia. ¿Saben cuándo volvió, señores televidentes, la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República? ¿Y quiénes volvieron? Volvió el 6º debate. O sea, ya habían pasado 5 debates y volvió en el 6º. ¿Y saben por qué volvió? No para sacar adelante la reforma, sino para sacar adelante 2 articulitos. 1, ampliar el periodo de los magistrados de 8 a 12 años. O sea, yo me beneficio, acá sí me interesa esta reforma. Otro, pasar la edad de jubilación forzada de 65 a 70 años. O sea, esta Corte Suprema no estaba detrás del valor supremo de la justicia, sino estaba detrás de sus intereses personales. Y un magistrado del Consejo de Estado, porque esto no es solamente la Corte Suprema, un magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, en ese momento presidente del Consejo de Estado, dijo que a los magistrados no se les podía juzgar jurídicamente, sino que a los magistrados por sus decisiones se les tenía que juzgar políticamente. Sí. Y termino con una frasecita. Cuando se iba a aprobar la reforma, el magistrado Bustos ya no era presidente de la sala de la Corte Suprema de Justicia, sino de la sala penal. O sea, el que sí puede meter a la cárcel a los senadores y a los representantes. Dio una entrevista en El Espectador el domingo antes de la siguiente votación, donde dijo, no, nosotros tenemos que sacar unas decisiones contra unos senadores y representantes que estamos llevando a la Corte Suprema de Justicia. Mandó una amenaza clara para que esta reforma, para que la reforma no saliera. Y hoy tenemos indicios de que, además de esos mensajes que mandaba por medios, además el señor cobraba presuntamente entre 1.000 y 3.000 millones de pesos a través de abogados que representaban a esos políticos frente a la Corte Suprema de Justicia, políticos como Musa Besaile, políticos como Hernán Andrade, políticos como Luis Alfredo Ramos, presuntamente, que están ahora involucrados en este caso de corrupción que toca, le repito, a 3 magistrados. Pero uno de estos magistrados, y vuelvo al tema inicial, fue muy cercano a Néstor Humberto Martínez, hoy una de las personas que tiene que investigar este caso, si bien no es él directamente, ¿cierto? Son sus fiscales delegados ante la Corte Suprema. Entonces, para hacer un poquito más de memoria, acuérdense de la terna que mandó el presidente a la Corte Suprema de Justicia, y era una terna de 3, yo creo que en este caso. Una terna muy buena. No, era una terna muy buena, aquí la tengo. Estaba Mónica Cifuentes, que es una abogada muy reconocida, que estaba trabajando como asesora de Sergio Jaramillo en la Mesa de La Habana. Experta en justicia transicional, experta penalista, o sea, hoy está aspirando a ser magistrada de la JEP.
Yesid Reyes era el ministro de Justicia del presidente Santos en ese momento. Y ahí le meto también la cucharada porque yo soy penalista. Yesid tiene el libro más importante que se ha escrito en Colombia y que se lee internacionalmente, Imputación Objetiva. O sea, Yesid es un referente no solamente nacional en derecho penal, sino internacional. Y escogieron al único no penalista. Ojo, no, y Néstor Humberto Martínez, que era el ministro de la presidencia. Ni transicional ni penal, No, pero bien palanqueado. Había sido superintendente bancario, había estado en el Banco de la República, el primer abogado que estuvo en el Banco de la República, había sido ministro de Interior y ministro de Justicia. O sea, la hoja de vida de Néstor Humberto Martínez. Pero la fiscalía que es penal no escogieron ni al penalista ni a la señora de Justicia. Escogieron tal vez la mejor hoja de vida porque había que conseguir un abogado integral. Y entonces, y espérese, porque termino con las rondas. Sí. Luis Felipe, ¿es verdad que el vicepresidente Vargas Lleras le dijo al presidente, si usted no terna a Néstor Humberto a la fiscalía, yo renuncio? Eso es totalmente falso y hace parte de los chismes que todo el mundo se le gusta inventarse del vicepresidente. Okay. Es una falsedad total. Ahí es cuando renunció María Lorena, de hecho, porque habían hecho una preinscripción, ¿no? Una gente que se había postulado. Ese es el rumor, decían, que la terna eran otros tres. Sí, que estaba Perdomo. Entonces, la pregunta es si eran... sí no lo vi. Bueno, remítete a las noticias de esa época. Ahora sí. Vamos, entonces, porque entonces aquí es importante el papel del ex magistrado Bustos. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funcionan estas votaciones en la Corte Suprema de Justicia, son bastante engorrosas, pero esto nos da como una mirada a la discusión y cómo estaban las fuerzas en la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos votan en varias rondas, ¿no? Esta fue la segunda ronda que se hizo en el 10 de junio del 2016. Entonces, como decía Angélica, tienen que sacar mínimo 16 votos. Y votan de formas distintas. Una votación es como la primera, es una votación abierta. Votemos por uno de los tres candidatos. En esa primera ronda, Mónica Cifuentes sacó 4 votos, Néstor Humberto 6, Yesid Reyes 8 y 4 votos en blanco. Como no hay 16, entonces dicen, votemos por los dos más votados. A ver si así consiguen 16. Y de nuevo no hubo humo blanco. Néstor Humberto Martínez sacó 8 votos, Yesid Reyes sacó 6, 8 votos en blanco. Y después entonces se hace una tercera votación que se vota de manera individual por cada candidato. Es decir, todos votamos por Néstor Humberto Martínez, sí o no, por Yesid Reyes, sí o no, por Mónica Cifuentes, sí o no, los 23. Y en esa tampoco, ese primer día no hubo elección de fiscal. Por Néstor Humberto Martínez votaron 13 y hubo 9 en blanco, por Yesid Reyes 8 y hubo 14 en blanco. Al día siguiente, esta fue la primera votación, es decir, al día siguiente, después de que hablaron, no sé qué hablaron, en la primera votación del 11 de julio, Néstor Humberto Martínez sacó los 17 votos que necesitaba, Mónica Cifuentes 2 votos y Yesid Reyes 2 votos. Entonces, aquí, a ver, yo creo que hacer campaña y hacer campaña dentro de una Corte Suprema no es ilegítimo y la gente creo que tiene que entender cómo se hace campaña y cuál es el rol que juega una persona como Leonidas Bustos. No, yo creo, y vuelvo a reiterar, uno de los grandes problemas que tiene nuestra justicia y la reforma de la Constitución del 91 fue darle facultades electorales a todas las cortes, facultades electorales donde ellos ya no están dedicados a mirar cómo se le llega con una pronta justicia al ciudadano, que eso es la base fundamental de nuestra democracia, sino a mirar cómo se concentra el poder. Y vamos a hablarlo de forma clara y transparente. ¿Cuáles son los papeles de personas como Bustos? ¿Cuáles son las personas como Tarquino o otros líderes que no sabemos porque no estamos en ese mundo? Yo nunca he estado en una aspiración, pero lo que pasa es que cuando no se dan los votos, hay unas personas que agrupan 5, 6, 7 votos líderes. Y son unos líderes. Usted nada más es que mire, y Angélica lo sabe, que hay elecciones a la Corte Constitucional, y lo vimos hace poco en la terna, que duraron un año sin ternar a una persona, y lo mismo pasa en el Consejo de Estado. Entonces las tensiones adentro de si usted... están pasadísimos y además, con la terna que tienen que enviar. De acuerdo, y además es todo un rompecabezas, porque es un rompecabezas, porque además no es yo elijo al fiscal, no. Yo elijo al fiscal siempre y cuando usted me terne o esté de acuerdo con que me elijan a este magistrado que viene para la sala laboral. Y que usted, cuando venga el acuerdo para la Procuraduría, ya el juego no es para este grupo, sino es para otro grupo. Entonces son unas luchas de poderes internas, que no son luchas de poderes
por quién tiene mejor hoja de vida, sino por quién tiene mayor poder dentro de una institución. Por eso suena totalmente irracional hoy que salga el exprocurador general de la Nación a romperse las vestiduras, a decir que las cortes no pueden ser cortesanas de el que las corrompió. nadie, cuando él fue y se eligió por la Corte Suprema de Justicia, tanto así que por eso el Consejo de Estado dice que su elección es inválida. Pero les doy un dato, el mismo exprocurador en esa reforma del año 2011 mandó una carta en sexto debate diciendo que esa reforma no podía seguir adelante. Entonces es una lucha de poder interno, no por quién llega a partir justicia, sino cómo voy a asegurarme una influencia sobre un cargo. Y solamente, y quiero saber lo que usted sabe, ¿qué hacía Bustos? Es decir, Bustos estaba efectivamente buscando la candidatura de Néstor Humberto. Bustos, como otros, estuvieron manejando o diciendo, yo respaldo a esta persona. Lo pudo hacer hasta que salió, pero es que lo que pasa es que Bustos salió un mes o 2 meses antes de la elección del fiscal general. O sea, Bustos no fue definitivo en la elección del fiscal general. Bustos, tanto así, y lo que dicen ahorita los medios de comunicación, lo leí fue en una entrevista, es que se peleó con el doctor Montalegre, del cual también era muy amigo. O sea, Bustos lo que demuestra es que tenía una gran influencia en todas las personas que llegaban a cada uno de los estamentos de poder por su influencia sobre otros magistrados. ¿Usted qué sabe, Angélica, del papel de Bustos? Lo que yo vi en la Comisión Primera, en la discusión del equilibrio de poderes, es que Bustos defendía lo indefensable. Quería ser quien ponía al gerente de la rama, los presidentes de las Cortes, quería quitar cualquier elemento de control. Entonces se disputaba por un lado la plata, quién manejaba los billones de la rama, y querían tener chance ahí los presidentes de las Cortes y quitarse de encima cualquier sombra de tribunal de aforados. Sí. Querían mantener la comisión de acusaciones, que es lo único fácil. Y en eso fue crucial su llave con Montealegre, a capa y espada fueron escuderos contra la posibilidad del tribunal de aforados y el superministro. Hubo un enfrentamiento muy curioso en el gobierno, porque por un lado estaba el ministro Reyes de Justicia, el ministro Cristo de Interior, 2 ministros versus el superministro que era Néstor Humberto, y Néstor Humberto defendía todo las absurdas pretensiones de Bustos. Entonces fue evidente, tuvimos muchos episodios pues legislativos donde con mentiras, negando reuniones, nos quedó muy claro en público que Bustos estaba tan comprometido con cuidarle la espalda de impunidad a Montealegre como con la elección del futuro ministro, que a su vez decía que no tenía ningún interés en ser fiscal general de la Nación, y entonces le decíamos, usted está haciendo eso por campaña, Bustos es su jefe de debate. No, yo no estoy en eso, yo solo soy un superministro. Lo negó, pero a ver, todos lo han ejecutivo. negado, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato. Me tengo que ir a la pausa, pero antes de irme voy a Caracol Radio. Hoy saco una noticia que creo que es importante meter en el contexto de esta discusión y que ayuda a explicar tal vez. Entonces dice, este es el titular: 8 magistrados auxiliares de la Corte ahora trabajan como fiscales delegados de ese alto tribunal. El fiscal Jorge Hernán, y este es solo uno de ellos, el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto fue magistrado auxiliar en la Sala de Casación Penal de la Corte del magistrado Luis Antonio Hernández, quien investigará a los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y al ex senador Luis Alfredo Ramos. Entonces, para que entiendan si no entendieron todos los términos técnicos acá, es que el fiscal Néstor Humberto Martínez nombró a quienes trabajaban para los magistrados que lo nombraron como sus fiscales auxiliares ante la Corte Suprema. Esto no es del todo, se ha visto porque son personas que tienen experiencia en trabajar con la Corte Suprema, pero tienen obviamente el problema de que primero parece que les estuviera pagando un favor por el voto, parece, y segundo, que se tienen que declarar impedidos porque obviamente conocían de esos casos anteriormente. Con eso me voy a la pausa. Cuando regresemos, la inquietante cercanía entre Bustos, Gustavo Moreno y el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Pueden opinar a través del hashtag Francamente en Twitter, en nuestro Twitter @ZonaFranca. Y aquí dice alguien francamente, Andrés Salamanca. Francamente, Néstor Humberto Martínez es la representación de los conflictos de interés hecho fiscal general de la Nación. A ver, el fiscal obviamente trabajó con mucha gente, trabajó con el grupo Sarmiento Angulo, que ahora está involucrado en el tema Odebrecht Ruta del Sol 2.
trabajó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero eso en sí, digamos, puede dificultar su trabajo, pero no es un impedimento de entrada. A ver, no lo está dificultando en nada. Primero, este fiscal ya lleva 100 funcionarios de la rama judicial, entre fiscales, entre jueces, entre magistrados que están siendo investigados y muchos ya están en la cárcel. Un ejemplo palpable es lo que pasó con este señor Moreno. Un ejemplo palpable es lo que pasó con la fiscal de Derechos Humanos que le daba información para los paramilitares. Un derecho son los magistrados del Meta. Yo quiero saber antes en qué fiscalía se metían magistrados, no estamos hablando de la Corte Suprema, sino por lo menos de tribunal a la cárcel. Estos ya están en la cárcel. Magistrados del Tribunal de Norte de Santander de Cúcuta por el desfalco de Ecopetrol, y así ya van 100 funcionarios en menos de un año, que es lo que hablamos con Angélica, de la rama judicial, demostrando que lo que hay en la rama es un verdadero cáncer, y un cáncer que hizo metástasis porque creían que nadie los iba a investigar. Frente al tema del Grupo Sarmiento, esta persona ya le imputó cargos y están en audiencia pública al señor Melo. Frente al tema del señor Moreno, ¿desde cuándo acá la DEA o antes la DEA se metía a investigar temas de corrupción en Colombia? Acá la DEA no llegó por obra y arte y dijeron hoy vamos a ayudar a investigar la corrupción en Colombia. Acá hubo un acuerdo de cooperación que impulsó el fiscal general de la Nación, acuerdo de cooperación que ha permitido a través de entrampamientos dar positivos como los de Moreno. O sea, cuando Moreno fue a Estados Unidos, lo mandaron a una conferencia y desde antes ya la Fiscalía General de la Nación sabía que iba para allá y sabía que era una persona que iba a cometer un delito. Y yo creo que usted está ahí tocando el punto clave, es decir, ¿el fiscal general es quien está destapando todo esto o todo esto está, digamos que, explotando a pesar del fiscal general? Y esa es la pregunta clave acá. El fiscal general está destapando todo esto, ya Angélica va a decir que no, es que la DEA, su tema fundamental es el tema de narcotráfico. El fiscal general está destapando todo esto porque si el fiscal hubiera querido no asumir el costo político que lo asumió, porque claro que tiene que asumir un costo político por llevar a Moreno, claro que va a asumir un costo político porque el señor Bustos era amigo de él, pero está demostrando que por encima de esos costos políticos está la responsabilidad, y con la responsabilidad está enjuiciando a cada una de estas personas. Yo reconozco lo que ha dicho Luis Felipe, es muy meritorio y valioso lo que se está haciendo en los tribunales departamentales y es un mérito del actual fiscal. Y a todo señor, todo honor. Sin duda, muy bien hecho esto. Sobre los casos grandes, macro, de Odebrecht o que arranca en Miami, pues la Fiscalía General de Colombia asume lo que le mandan y remiten las investigaciones internacionales. Yo también cuando vi la revista Semana, la flechita arriba, como uff, qué gran mérito, yo dije, no, pues aquí hay que celebrar a la DEA y a las autoridades internacionales, tanto de Brasil como de Estados Unidos, por esos dos casos macro de corrupción. Y yo sí creo, el tal costo no lo ha asumido. Él a quien le recibió la hoja de vida, tan amigo de Bustos que le daba las cuotas para armar ese carrusel de defensas. ¿Qué otras cuotas tiene quién, Bustos o cuál otro personaje de estas mismas prácticas en la Fiscalía? Yo reconozco que es normal que vengan de la Corte Suprema a trabajar a la Fiscalía porque hay una alta experticia. Se me hace súper complejo decir esto es bueno o malo, a diferencia de lo que hizo Ordóñez, que puso a la esposa 1, a la esposa 2 y a las cuotas de cuánto senador y magistrado había, y por eso tumbaron su elección. Pero la Fiscalía es un monstruo de presupuesto y de puestos, tiene una capacidad discrecional absoluta para manejar allí cuotas para todo el mundo, y aquí Gustavo Moreno, ¿de quién es cuota? Porque el señor que ya estaba electo de personero de Bogotá cuando no querían cumplir la ley en el Consejo de Bogotá, que era hacer un concurso, ahora me dijo alguien muy cercano a Moreno que él ya iba para defensor del pueblo, a dedo, por la barra política, digamos, con el Centro Democrático y un poco con Cambio Radical, que es también lo que se ha salido. Y también los verdes estaban apoyando en el Consejo. No creo. Sí, no. En serio, a Moreno, con todos por favor, estuvo. Estábamos peleando el concurso y lo logramos vía acción de cumplimiento. Y gracias a Dios hubo concurso. Pero el punto es, yo sí creo que tiene mérito en lo local y nacional, y hay que reconocerlo, pero aquí viene, sin Lavallato de Brasil, ¿cuál estamos hablando de Odebrecht aquí? Y una cosa así, y de la DEA. Hay que responderlo, de Lavallato. Lavallato empezó en Brasil en el año 2014. Llegó con una investigación en el año 2016, cuando el fiscal apenas estaba iniciando.
las pruebas por las cuales Lavallato es la macroinvestigación en Brasil. Se tumbó a Dilma. Supuestamente las iban a dar en junio y no las han dado en junio. Hoy, gracias a lo que llegó nada más de Brasil, eran 11 millones de corrupción, 11 millones de dólares. Ya la fiscalía va en más de 80.000 millones de pesos. O sea, esto no puede decir que los resultados que se están dando en Odebrecht no son por investigación de esta fiscalía, como los resultados que se están dando en el cartel de la salud en Córdoba, de la hemofilia en Córdoba. Salió huyendo León, acá los gobernadores se iban a la cárcel 3 o 4 años después de que habían terminado. Este salió huyendo y cuando fue a Estados Unidos fue esta fiscalía la que pidió la colaboración a la DEA para que empezaran a investigar a León. Y gracias a eso se empieza a desenvolver. Y es que usted toca aquí un punto en el que hay ya datos periodísticos y es que efectivamente el fiscal se ha atribuido, vamos al gráfico cuando se enteró Estados Unidos, y esta es una entrevista que le hizo la revista Semana luego de que se destapó el escándalo de Luis Gustavo Moreno, y le preguntan, ¿cuándo se enteró Estados Unidos acerca de esta investigación? Y el fiscal general dice lo siguiente. Y entonces, ¿cuándo se involucró Estados Unidos en este caso? Pregunta la revista y el fiscal responde. En la medida en que la investigación fue avanzando y fuimos estableciendo que había un viaje de Moreno a Estados Unidos que estaba coordinando el abogado Pinilla, alias Porcino, llamamos inmediatamente al Departamento de Justicia, que es la versión que usted trae acá, Luis Felipe. Sin embargo, si uno va y lee lo que ha sacado la unidad investigativa del Tiempo, que encontró al abogado que está asesorando a Luis Gustavo Moreno, hay una versión distinta. Y eso es lo que dice el abogado Bassani, que es un poco el cerebro de la investigación, de la colaboración de Alejandro Lyons, en Estados Unidos. ¿La tengo? Sí, ahí viene. Ese es el señor. Y entonces Bassani dice, desde Miami, el Tiempo dice, Bassani desde Miami confirmó a ese diario que lleva 2 meses con el caso de Lyons y que fue él quien alertó a los agentes federales de que Moreno estaba exigiendo $1 millón a cambio de información reservada sobre los procesos que se le siguen a su cliente en Colombia. Entonces aquí hay 2 versiones distintas y creo que esto no es un detalle menor, ¿no? Es importante saber aquí si vino primero, porque es que si al fiscal le están mandando información de Estados Unidos, no hacerla pública y no abrir investigaciones acá es obstrucción a la justicia. Sí, pero hay un tema que saca todas las dudas y es que cuando se abre todo lo de la Corte Suprema de Justicia, en la última investigación, lo de los 3 magistrados, que también es un proceso derivado, es un fruto derivado de esta investigación, porque todo nace del tema de Moreno, todo nace del tema de Pinilla, todo nace de esta investigación. El mismo indictment de Estados Unidos, donde pasan las pruebas, dice que esto se debe gracias a la colaboración que ha tenido entre Colombia y Estados Unidos. O sea, que toda la colaboración, ha habido un trabajo armonioso entre ambos. O sea, acá no se puede decir que esto nada más nace por Estados Unidos. Pero Colombia sabía que Moreno iba a hacer todo el proceso, que lo iban a cabear, informó cada uno de los temas de cómo se iba a recolectar la prueba. Si él no hubiera querido asumir un costo político, si él hubiera querido que esto fuera un caso de impunidad más, lo que hubiera hecho es no dejar ir a Moreno o declararlo insubsistente. Entonces, acá no se puede decir que la Fiscalía no está colaborando o que la Fiscalía no ha sido protagonista. Ha tenido un papel protagonista muy importante para que por primera vez en la historia, algo que se está diciendo desde hace mucho tiempo, se estén investigando magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es que los magistrados eran intocables. Usted tiene razón, esto se estaba diciendo hace mucho tiempo y en sí, digamos que tiene unas consecuencias políticas grandes. El uribismo se ha estado quejando hace años de que en la Corte Suprema de Justicia se compran y se venden testigos y jueces. Yo también escuché Caracol hoy y pusieron en el mentirosario cómo no es verdad que estos Bustos, Tarquino y Fulano eran quienes habían emitido las sentencias condenatorias. Sí, además Tarquino era de la sala laboral. Yo quiero, válido, reconocer los méritos, ni más faltaba, no nos quita nada, pero pues es un deber mínimo de quien dirija la Fiscalía. Si en Estados Unidos están adelantando unos operativos, pues es normal la colaboración. ¿A quién le dio ese puesto? Moreno era consentido de Néstor Humberto, confiaba en él, porque es que es un cargo directivo, es que no pusieron a Gustavo Moreno de portero, lo pusieron en un cargo de máximo nivel de dirección y de confianza del fiscal. ¿A quién le dio ese puesto? Angélica, pero es que decir cómo va a terminar el partido después de haberlo jugado
es muy fácil, es como todos los colombianos que nos creemos técnicos de fútbol y no hubiera metido a Radamel. Pero ¿dónde fichó a esa figura? Pues lo que da a entender, y yo no lo sé, pero lo que se da a entender es que llega por Bustos. Pero cuando uno ve quién era Moreno antes de que pasara todo esto, era una persona que era profesor de las mejores universidades de Colombia, era profesor de la Libre y estaba en la Sergio Arboleda. Son las mejores. Pero sí son de las buenas. ¿no? Sí, o sea, era una persona que había escrito libros. Uno sacó que no había terminado la capacidad investigativa de la fiscalía, digamos que falló a la hora de... Que había pasado el polígrafo, que había escrito libros, que a todos sus libros iban todos los magistrados de este país y todos los senadores y gente importante de este país. O sea, Moreno cuando llega, no llega con una fama de una persona que no sepa derecho. O sea, llega revestido de una credibilidad que gracias a Dios rápidamente se dio cuenta que era un delincuente. Fue por meritocracia pura y dura. No fue solamente meritocracia, pero como usted decía, si era especialista en derecho penal, tenía casos que se mostraban que era supremamente eficiente ante la Corte Suprema de Justicia, y ya entendemos por qué, y además, y con todos ellos, y tenía respetabilidad en academia. Señores, me voy a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué dice la calle acerca de cómo lo está haciendo el fiscal general? Y además, las propuestas, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto no siga pasando después de comerciales? Seguimos en Zona Franca, faltan 15 minutos para las 10 de la noche y les decía, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente el veredicto popular acerca de Néstor Humberto Martínez, acerca de qué necesita el sistema judicial colombiano para ser más eficiente, menos corrupto. Esto fue lo que dijeron. ¿Usted cómo cree que ha sido el papel de Néstor Humberto Martínez con toda esta vaina de la corrupción? Excelente, excelente. Me parece un hombre correcto. Está destapando definitivamente situaciones críticas para el país. Me parece que está haciendo un gran papel. ¿Usted cree que el hombre pueda terminar implicado en toda esta vaina, que lo salpique la corrupción? Es probable, pero pues si nada debe, nada teme. Por lo menos es un hombre más reposado, una persona como más profesional que el anterior fiscal. Ese parece que también va a salir inundado. ¿Por qué dice eso? Porque todos los que trabajan ahí en el gobierno se juntan de un poquitico. Yo considero que el poder conlleva mucha responsabilidad y posiblemente termine también untado con lo que está pasando. Bueno, a raíz justamente de toda esta vaina de las altas cortes que también están untadas, se están proponiendo reforma a la justicia. ¿Usted qué cree que hay que hacer para que esta vaina funcione? Pues yo creo que es que la gente ya ha tomado la corrupción como un estilo de vida para cada uno. Se requiere que cada servidor público que identifica, representa una institución, se comprometa con su labor. Si tienen en cuenta las altas cortes, pues ellos no se van a dejar quitar sus privilegios y siempre van a querer que se legisle a favor de ellos. No, pues que todos salgan, ¿no? Todos salgan de la política, todos sacar todos los congresistas, concejales, todos, y que renueven todo. Bueno, usted sabe cómo funciona el tema de las altas cortes, ¿sabe cuáles son las altas cortes? Sí, claro. ¿Cuáles son? Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura. Está la jurídica, la penal, la civil. Ahí están el Consejo, el Congreso, donde están los diputados, todos esos son altas cortes, ¿no? Salve una institución colombiana, ¿cuál no está untada? Difícil. Creo que las que no puedo decir que no estén untadas porque a lo mejor no han hecho una investigación frente a esas entidades, pero si se meten a investigar también van a salir corruptas. Creo que todas están untadas, pero están haciendo un gran trabajo ahorita la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Todos. Imposible decir que Colombia no está untado en la corrupción. Yo diría que la mía, la Procuraduría General de la Nación. No puedo. No puedo. Lamentablemente no la hay. Cogió a los funcionarios almorzando, por eso se sabían cuáles son las 4 altas cortes. Esa no se la sabe cualquiera. No es muy complejo nuestro sistema, Angélica. O sea, esa complejidad no agrega a la falta de transparencia y a la dificultad para hacer una veeduría. Es complejo, le cuento una de las preguntas más frecuentes que llega a mi página de internet, porque le decimos como ABC, pregunte lo que quiera. ¿Qué es el Consejo de Estado? ¿Para qué sirve el Consejo de Estado? Digamos, la gente reconoce más fácil lo penal,
y lo constitucional, pero esa es una pregunta frecuente. Yo creo, y quisiera como también saltar a las soluciones, este Congreso, tan regular o con sus defectos, fue capaz de hacer una reforma. Yo creo que tenemos la oportunidad y el deber de repetirlo ya mismo. La Corte señaló 2 temas, acogemos los fallos de la Corte, aunque no los compartamos, se acatan. Yo redacté y ya radiqué la propuesta del Tribunal de Aforados, porque creo que la realidad salta a la vista. Deje así, no puede ser. La Comisión de Acusaciones, además, independiente de las personas que lo integran, no puede funcionar. Está diseñada para mantener la impunidad. Entonces, esto es diciendo y haciendo. Tenemos un altísimo consenso, porque es una discusión que se hizo en este periodo. Luego, el consenso base es del papel. La pregunta es para los señores de las otras cortes, que Luis Felipe lo dijo al principio. Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, no se quieren dejar reformar y así se opusieron a esta reforma. ¿Qué quieren? Luis Felipe, usted vía Congreso brevemente y lo dejamos en punta para terminar en el último bloque. Yo lo creo muy difícil. Este gobierno, Juan Manuel Santos, Germán Vargas, Esguerra, todos los ministros ayudaron al Congreso a sacar esa reforma que tumbó la misma Corte Constitucional. Yo me elijo, pero además yo hago que no se me quiten mis privilegios. Yo creo que hay que ir a una constituyente para eliminar las facultades electorales, una constituyente para que efectivamente exista un tribunal de aforados. Yo estoy de acuerdo con Angélica, ellos tienen que ser juzgados, no puede haber impunidad, y una justicia que llegue mucho más rápido a la gente. Acá la gente ya no cree en la justicia. La última encuesta Gallup dice que existe un nivel de desaprobación y desconfianza del 70% sobre la justicia. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, los detalles de esas propuestas, de qué se puede hacer, son 2 temas fundamentales. Las facultades para elegir que tienen las altas cortes y quién vigila, quién juzga a esas altas cortes. Regresamos con los detalles después de comercial. Nos quedan 7 minutos de programa. ¿Qué se puede hacer y cómo se puede hacer? Muchas voces están proponiendo una constituyente para la justicia. Y este tuit de ya les digo quién, de una Diana más, muestra uno de los aspectos claves que hay que reformar y dice francamente nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero ¿a quién le correspondería demostrarlo? ¿Se investigaría a sí mismo? Este es uno de los temas clave. A los magistrados de las altas cortes los investiga el Congreso de la República. La Comisión de Acusaciones. Y al Congreso de la República lo investiga las cortes. Ese yo con yo no funciona, como hemos visto. Y hay una asimetría de poder, y ahí sí los congresistas pues están en la puerta del horno todo el tiempo. Y entonces, cada vez que el Congreso hace una reforma, llega a las altas cortes y, como pasó la última vez, por sustitución de la Constitución, ni siquiera en la Corte Constitucional la han dejado pasar. Usted dice, abramos una constituyente. Mire, hubo un periodo de conciliación de un año, con todas las cortes, y las cortes no llegaron a ningún acuerdo. Después hubo una reunión de 3 días, y lo único que presentó Tarquino, hoy investigado, fue, oiga, ¿por qué no empiezan a investigar a ver cómo las personas que cumplen funciones en el exterior, los diplomáticos, los podemos investigar? O sea, no quiso aportar un granito de arena frente al tema electorales, frente a los temas de quién los investigan, las amenazas que nos iban a denunciar. ¿Y usted no le da a la miedo que eso comisión? se abra una constituyente y que ahí se meta de todo, No, desde Gustavo Petro hasta Álvaro Uribe? Pero es que esa es la democracia. Gustavo Petro está dentro de la democracia, Álvaro Uribe está dentro de la democracia, pero tenemos que buscar unas herramientas para que la justicia empiece a funcionar. La justicia está totalmente delegitimada. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y llegaba un magistrado, y eso era supremamente importante, o sea, era como si llegara casi un dios. Hoy un magistrado, y lo que ha generado esto es que ya se vean como humanos y sepamos que efectivamente están sujetos a muchos vicios. La única forma que esto llegue a un puerto feliz es una constituyente. Lo que dice Angélica es que el poder asimétrico de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, sobre un representante, sobre un senador es mucho, que le quiten la investidura o que lo metan a la cárcel. No, por nada del mundo creo que le conviene a nuestro país una constituyente. La última constituyente que tuvimos, pues refundó el país y creo que quedó bastante bien en el papel. El reto que tenemos con la Constitución del 91 es que se cumpla. Claramente en los temas de justicia hay una madurez en la discusión. Me parece que una esa última constituyente ahora fue muy bonita, pero tuvo unos pecados enormes, como una cantidad de plata de narcotráfico que salió sin pecados cardinales que quedaron con mayor
mayor poder. Ahorita yo creo que una constituyente en el escenario real de polarización que vivimos, que es real, que no hay que desconocerlo, pero que nos pone en una situación inmerecida. Dudo que una constituyente sea acotada, eso es un pajazo mental, no, constituyente solo para justicia, nada. Aquí se reabre todo y se ponen en riesgo conquistas reales tanto de la Constitución como vía jurisprudencial, y nos devolvemos. Póngale, Angélica, que su reforma vuelve a reencaucharse y por un acto milagroso de eficiencia legislativa logran mandarla... Yo creo que se puede. Otra vez la tumba la Corte Constitucional. ¿Usted cree que le llega a la Corte y ahí ellos ya dicen? La Corte Constitucional tiene 9 integrantes, 5 de los que hundieron esta reforma hace un año ya se fueron. Hay 5 magistrados nuevos que creo que estarían a la altura de las circunstancias del país. A meternos en una constituyente es una vaca loca que nos echa para atrás como país. Germán Vargas presentó cuando era ministro de Justicia un gran proyecto de reforma a la justicia donde se generaba un verdadero equilibrio de poderes, donde efectivamente se le quitaban las facultades electorales, donde se juzgaban a las personas, donde se hacía la justicia mucho más rápida, donde se buscaban que particulares empezaran a descongestionar todo el tema de justicia. Ojalá lo que dice Angélica se pueda dar. Yo creo que la constituyente es la cirugía máxima de tanta impotencia que sentimos los colombianos ante 13 intentos de reforma a la justicia que no se han dado. Pero yo, Angélica, creo que es muy difícil que estos magistrados se dejen quitar el poder. A mí me descorazonó, me dolió en el alma como abogado y como ciudadano, que la respuesta del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia era decir que no era necesaria una reforma, sino que el problema de la corrupción era un problema de toda Colombia. Sí. No están viendo lo que está pasando en la justicia. Gravísimo. Y que se les pudrió la justicia y que todo el país ya se dio cuenta que ustedes son igual de corruptos. Yo les invitaría, Luis Felipe, hagamos este último esfuerzo. A este Congreso le queda primero un año. Segundo, estamos tramitando por la vía del trámite rápido algo que es pertinente, es que nada más conexo con la paz duradera, la impunidad, nada más duradera, más compatible y complementario con el acuerdo de paz, pues es que este es un tema de impunidad flagrante, lo podemos sacar. Pero ojalá, o sea, ojalá tuviéramos la altura moral de todos los congresistas, tanto de la Cámara como del Senado, para hacer una verdadera reforma a la justicia, que ya está escrita. Ojalá inicien todo el proceso. Es que son dos ajustes, Antes de irnos, tenemos tendencia hoy. ¿Cuál es la tendencia? Esto es Enredados. La tendencia es gracias, Cristo, por el gran evento que está lanzando el precandidato Luis Fernando Cristo. Que se lo lanzó el ministro del Interior. Si eso no es participación en política, no entiendo qué es participación en política. Invitamos a todos, los cachacos y no cachacos, las mujeres luchadoras y los hombres honestos, los indígenas, los citadinos, los más oscuros y los más claritos, los más jóvenes y los más arrugaditos. No termino. A ver, señor, unas palabras sobre el rival de Germán Vargas Lleras en... Pues yo no sé si sea rival. La verdad, Cristo, yo creo que pues todavía no va a empezar, nadie sabe, mucha gente no sabe quién es, pero a mí lo que sí me parece el colmo es que esto sea citado por el Ministerio de Interior, donde estén citando a gobernadores un lanzamiento preelectoral, escondiéndolo con una mentira que es un agradecimiento. O sea, de verdad, esto sí yo no. ¿Había gobernadores? O sea, fue como el de Vargas Lleras. Como el de la vicepresidente en ese momento. No, es que Vargas Lleras tiene mucho para demostrar lo que hizo en este país. Yo quiero decir una cosa sobre Cristo. Lo conocí pues como congresista y le cogí aprecio. Pero si me está viendo Cristo, quítese la marihuana electoral de ser precandidato en Consulta Liberal, actúe, apoye a Humberto de la Calle en ese partido. Es un despropósito creerse presidente. Yo creo que hay exceso de presidencial en nuestro país. Marihuana electoral, ese término... Se lo María Fernanda Cabal. Le doy el crédito. Es de María Fernanda Cabal, con quien tenemos discusiones de pasillo. No parece bien que estén convocando a esto ya cuando salió de ministro y... convocado por el nuevo ministro de Interior. Me voy. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señorita. No sé. No, representante, muchas gracias. Lograr esta reforma. Deje la marihuana electoral. Nos vamos. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.